Hola a todos, bienvenidos al curso avanzado de iCUE. Este curso estará compuesto de varias partes. En esta parte vamos a ver la iluminación exclusivamente del PC y luego en siguientes partes iremos viendo distintos accesorios como por ejemplo las torres LT100 y distintas cosas RGB. Luego pasaremos al tema del teclado, los ratones, los auriculares. Vamos a ir viendo en detalle cada uno de los apartados para saber todo el provecho que le podemos sacar al software iCUE de Corsair. Bien, el primer paso es abrir el iCUE, lo tenemos aquí, voy a maximizarlo y como veis ya tengo aquí el Elite Capelix, la H150i Elite Capelix con la ampliación del LCD, unas Vengeance RGB Pro, el Lighting Node Pro que es el que se encarga de controlar la iluminación de los triángulos LC100, el K70 RGB Pro que lo tengo aquí y el M65 RGB Ultra. Aquí por ejemplo tengo el efecto visor. Este es muy útil para saber si lo tenemos todo perfectamente ordenado. El visor lo que hace es que va haciendo un barrido LED por LED y va pasando por todos los dispositivos. Si os fijáis, va pasando por la RAM, por todos los ventiladores, primero de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Esta es la gran diferencia que tiene el sistema de iluminación RGB de Corsair de todos los demás. Los ventiladores tienen dos cables de señal. Sus cables de iluminación RGB son de 4 pines, pero son ARGB. No son de 4 pines porque tiene RGB y negativo, sino son de 4 pines porque tiene positivo y negativo, datos de entrada y datos de salida. Eso es lo que nos permite tener los ventiladores conectados en serie, es decir, uno detrás de otro a nivel de RGB y que los efectos vayan pasando de uno a otro, igual que por ejemplo ocurre con los triángulos LC100. Es decir, que si nos centramos por ejemplo, vamos a quitar el efecto este, me voy al Elite Capelix, iluminación de los ventiladores. Si yo aquí este efecto lo cambio a un efecto por ejemplo secuencial, ¿vale? Que se ve bastante bien. Y entonces si os fijáis, el efecto va pasando paulatinamente de un ventilador a otro. Como veis, va de detrás a adelante y de delante hacia detrás. Van pasando todos los colores y va de un ventilador, otro, siguiente. Esto con los sistemas de iluminación ARGB convencionales de otras marcas no es posible porque todos los ventiladores tienen una entrada pero no tienen salida. Entonces todos harían el mismo dibujo. Sí, es cierto que al ser ARGB puedes tener un diseño de unos LEDs que van cambiando de posición, etcétera, en un mismo ventilador, pero todos los ventiladores harán lo mismo. Este es el único sistema que hace que los efectos puedan ir pasando de un ventilador a otro, al igual que luego veremos otras opciones, pero esa es la parte principal del software iCUE, que puede gestionar individualmente todos los LEDs de todos los ventiladores. En un sistema convencional, todos los dispositivos, ventiladores, tiras LED, aunque sea un dispositivo ARGB, aunque sea un sistema totalmente ARGB, todo está conectado al mismo esquema. Es decir, no podríamos decir que uno de los dispositivos, un ventilador o una tira LED o lo que sea, tuviera un efecto diferente o un color diferente como por ejemplo lo tenemos aquí. En los sistemas convencionales ARGB todo funciona igual. Si haces un escáner, ese escáner estaría en los ventiladores, en las tiras LED, estaría en todo. Aquí podemos hacerlo individualmente. Claro, siempre puedes usar dos controladores ARGB convencionales y usar uno para las tiras LED, por ejemplo, con tiras LED ARGB y otro para ventiladores ARGB. Pero igualmente estarías limitado porque todos los ventiladores harían el mismo diseño, harían el mismo dibujo. Si hace un círculo, pues haría un círculo. Sería imposible hacer esto. Yo podría seleccionar de aquí solamente un ventilador, un LED concreto. Puedo hacer así, seleccionar, por ejemplo, estos 4 LEDs del sexto ventilador. Ese ventilador es el que está aquí debajo. Y ese efecto de escáner ya solo ocurre aquí, en este ventilador. Y en otro puedo seleccionar otro efecto distinto. Puedo hacer que se encadenen, que no se encadenen, que sean todos iguales. Es decir, tengo libertad absoluta. Aquí, en esta zona, donde pone zona de iluminación rápida, tenemos la posibilidad
de seleccionar todo, ventilador 1, ventilador 2, o incluso podemos decir, oye, yo quiero estos LEDs, la mitad esta, haciendo el escáner. ¿Cómo funcionará? Lo seleccionamos y si os fijáis, ahora da solo la media vuelta en esos LEDs y luego vuelve al siguiente. Tenemos la mitad de los ventiladores haciendo un efecto, y la otra mitad de los ventiladores está apagada. Esa zona, además, yo puedo guardarla aquí, puedo añadir y decirle mitad derecha, crear, y ya tengo esa zona aquí. Yo puedo ahora seleccionar todo, crear un efecto nuevo que por ejemplo sea un color fijo, personalizado, color estático. Bien, y ese color estático, que lo voy a poner en, no sé, en azul, por ejemplo, lo aplico solo a la mitad derecha, ojo. Entonces, ahora añado una capa nueva, y en esta capa nueva, que puedo moverla hacia arriba o hacia abajo, esto funciona como las capas de Photoshop, en esta capa nueva puedo crear otro efecto, por ejemplo, espectro de acuarela. Ahora está encima, pero si yo esta capa de aquí la muevo arriba, la mitad azul se queda encima del espectro de acuarela. Fijaos, aquí tengo la mitad de los ventiladores en azul y la otra mitad en acuarela. Ahora hay una cosa curiosa, voy a poner un efecto diferente aquí. El espectro de acuarela lo voy a cambiar a secuencial en color rojo. Como veis, ahora se me está iluminando esta mitad se me está iluminando secuencialmente, y solamente la mitad que yo he marcado. Bien, y ahora que ya sabéis la diferencia más importante que tienen los sistemas de iluminación RGB de Corsair respecto a los demás, os voy a explicar ya en detalle cómo se configura. Pero eso ya lo iremos viendo en los próximos episodios de este curso de cómo usar a fondo el iCUE y todas sus posibilidades.